Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque lo que usted cree, yo también lo creo, de que nuestro Cristo viene pronto, viene pronto, viene pronto. A Él damos la honra, damos la gloria, porque todos los días que amanece, hermanos, todos los días, le damos gracias a Dios y podemos decir, gracias Señor, porque es un día menos para presentarnos delante de ti, Señor. Aleluya. Yo quisiera en esta hermosa tarde orar buscando, hermanos, esa dirección del Espíritu de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, bendito Padre, porque nos das esa bendición, Señor, enorme, esa bendición grande, Padre, de alimentarnos de tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos hablas a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor, y tú traes para ellos, Señor, ese alimento, bendito Padre, ese alimento que nos nutre, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de todas nuestras necesidades, bendito Padre. Y podemos darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. En esta hermosa hora, Señor, este es un tiempo para ti, Señor. Este es el tiempo en que tu amada, Señor, te alaba y te glorifica. Este es el tiempo en que recibimos tu palabra, bendito Padre. Pero también pedimos, bendito Dios, que sea respaldada por ti, Señor. No queremos hablar nuestras propias palabras, sino las palabras que vienen de lo alto, bendito Padre. Esa palabra que tu pueblo espera en este momento, Señor. Te alabamos, te glorificamos y nos preparamos, Señor, para escuchar tu palabra en esta hora. También, Padre, te ponemos en tus preciosas manos, Señor, todas estas peticiones. Estas peticiones, Señor, que ya tú tienes la respuesta para cada una de ellas. Solamente, Señor, enséñanos cada día a depender de ti, bendito Padre. Gracias, Señor, te damos. Y en esta hora queremos también, bendito Dios, poner delante de ti a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, Señor, lo queremos poner porque ellos, Señor, han reconocido tu poder. Ellos, Señor, han reconocido tu voz. Y sabemos, Padre, que todo lo que hay, todo lo que existe, Señor, es tuyo. Y que de todo eso, Señor, tú derramas bendiciones sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, adorarte, queremos glorificarte. Y en esta hermosa hora, Señor, queremos poner en tus manos a tu pueblo, Señor, que ha hecho llegar las ofrendas, Señor, a este lugar. Que han hecho llegar la parte que a ti te corresponde, bendito Padre. Te pido, Señor, que tú se los devuelvas en muchas bendiciones, Señor. Abre las ventanas, Señor, de los cielos. Y que en sus hogares, en sus vidas, en sus familias, Señor, haya abundancia. Abundancia, bendito Padre, porque tú así lo has dicho, que habrá bendición hasta que sobre y abunde, bendito Padre. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Póngase cómodo, hermanos. Pueden tomar sus lugares y ponerse cómodo. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Y todos hemos comprendido que cuando Dios pone algo, hermanos,
en nuestras vidas, lo pone porque hay un propósito en ellos. Hay un propósito de Dios hacia su pueblo. Y hace días Dios, hermanos, nos ponía un espíritu de oración. Hace días Dios, hermanos, ponía ese espíritu en cada uno de nosotros, ponía ese espíritu en su pueblo y le dijo: en este día yo te pongo ese espíritu de oración. Entonces cuando Dios, hermanos, cuando Dios nos habla de esa forma, es porque Él tiene para nosotros algo preparado. Es porque Él tiene para nosotros algo hermoso para nuestras vidas. Pero para todo eso, Él lo que nos está pidiendo, hermanos, lo que nos está pidiendo es que nos apeguemos siempre a su voluntad. Él lo que nos pide es que nosotros seamos mansos ante la voluntad de Dios. Y el ser manso, hermanos, ante la voluntad de Dios, eso trae mucha bendición a nuestras vidas. Y esto nos va a llevar siempre, hermanos, siempre nos va a llevar a una victoria segura. Pero también lo que Dios, hermanos, quiere de nosotros es que nosotros nos arraiguemos, hermanos, nos arraiguemos en su palabra. Que arraigarnos, hermanos, a su palabra, eso nos va a hacer fuerte, eso nos va a hacer valiente, eso nos va a hacer, hermanos, hombres y mujeres con brío para enfrentar las batallas. Y eso nos hará entender, hermanos, que quien nos dirige a nosotros, quien dirige nuestras vidas, es Cristo, el Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos. Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Por eso, ahí en el libro de Mateos, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aleluya. Entonces Dios quiere bendecirnos, hermanos, en esta hermosa hora. Nos quiere bendecir con el tema, el corazón de los violentos. El corazón de los violentos. Cuando nos habla de que el reino de los cielos sufre violencia, cuando nos habla y nos dice que solamente los violentos conquistan, hermanos, lo conquistan por la fuerza, aquí hay 3 puntos para entender. Aquí hay 3 puntos, hermanos, tres puntos de vista en relación con el significado de este versículo. Número 1, es que Jesús, hermanos, pudo estarse refiriendo a un gran movimiento hacia Dios, que quizás comenzó cuando Juan, hermanos, empezó a predicar. Y número 2, quizás se refería, hermanos, al hecho de que la mayoría de los judíos esperaban que el reino de Dios viniera por medio de un derrocamiento violento del gobierno romano. Y número 3, hermanos, quizás quiso decir que para ingresar, hermanos, que para ingresar en el reino se requiere para ingresar en el reino de los cielos, se requiere coraje.
Para ingresar, hermanos, en el reino de los cielos, se necesita o se requiere de una fe resuelta. Se requiere de una determinación y tolerancia. Y debido, hermanos, a la persecución que se desataría contra los seguidores de Cristo, Dios nos dice, es necesario que si quieres conquistar el reino de los cielos, es necesario que si tú quieres conquistar ese reino, entonces solamente lo que tú tienes que tener es el coraje para entrar en el reino de los cielos. Lo que tú tienes que tener es esa fe, una fe resuelta. Y violentos, hermanos, violentos viene de la palabra vistes, que significa forzador energético, violento. Cuando nos habla, hermanos, de violentos, el Señor, hermano, el Señor espera de nosotros que tengamos un corazón violento. Y ese corazón violento es para poder conquistar, hermano, el reino de los cielos. Quizás mucha gente, hermanos, mucha gente ha llegado a entender que el tener un corazón violento, eso siempre te va a llevar a la violencia. Pero violento, hermano, violento en la vida espiritual, dice que se requiere de esa fe resuelta. Se requiere de ese coraje. Entonces lo que Dios, hermano, quiere de nosotros es que tengamos un corazón violento. Y eso es para poder, hermano, conquistar el reino de los cielos. Hay mucha gente, hermanos, hay personas, hombres y mujeres que fueron violentos para clamar al Señor. Hombres y mujeres, hermanos, que tuvieron ellos ese coraje para conquistar el reino. Tuvieron esa fe resuelta para conquistar el reino. Tuvieron, hermanos, ese corazón violento. Y uno de ellos, hermanos, uno de estos personajes fue Daniel. Y ahí en el capítulo 10 de Daniel, versículos 12 y 13. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Cuando clamamos al Señor, amado pueblo, cuando clamamos al Señor en secreto, en nuestras casas, hermano, en nuestras casas se desata violencia. Se desata esa violencia en los cielos también. No nada más se desata esa violencia de palabra, no nada más se desata esa violencia en los cielos, sino también en tu hogar. Daniel, hermano, Daniel sabía que el clamar al Señor le traía algo hermoso para su vida. Daniel sabía que iba a haber luchas, claro que sí iba a haber luchas,
pero sabía que la ayuda pronta de Dios ahí estaba. Entonces podemos ver, hermanos, que a pesar de que Dios, hermanos, envió un mensajero a Daniel, un poderoso ser espiritual, el príncipe del reino de Persia lo interceptó. Y la palabra de Dios nos dice que fueron 21 días. Interceptó a Daniel. Lo interceptó, hermanos, por 3 semanas. Entonces Daniel, hermanos, en ningún momento, hermanos, cuando él se vio atacado, cuando Daniel se vio, hermanos, que estaba siendo interrumpido, cuando Daniel vio que lo estaban interceptando, hermano, él dice: yo voy a continuar orando, yo voy a continuar ayunando y lo voy a hacer fielmente para el Señor. Entonces vemos, hermanos, que el mensajero de Dios por fin llegó. La respuesta a nuestras oraciones, hermanos, la respuesta a nuestras oraciones pueden verse entorpecidas por obstáculos invisibles. No esperes que las respuestas de Dios, hermanos, lleguen con demasiada facilidad o rapidez. Si Daniel, hermanos, siendo un hombre de fe, Daniel siendo un hombre de oración, Daniel siendo un hombre que buscaba a Dios en ayuno, Daniel, hermano, Daniel fue interceptado por el enemigo. Entonces la oración, hermanos, puede ser desafiada por fuerzas del mal. Así que ore fervientemente y ore, hermano, con toda seguridad. Luego espere que Dios conteste, hermanos, en el momento oportuno. La palabra de Dios nos dice en el versículo 3: pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino en mi ayuda. Daniel estaba dando a conocer, hermanos, que la ayuda de Dios había llegado a su vida. Entonces vemos, hermanos, que lo que Dios nos pide en este tiempo a nosotros es que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Lo que Dios está pidiendo a su pueblo, lo que Dios le está diciendo a su amada, es que cada día tenga ese espíritu de oración. Ese espíritu que tenga esa comunión con el Padre. Daniel, hermano, él decía: no importa cuánto tiempo yo tenga que estar aquí, pero lo que yo tengo que hacer es que tengo que estar en plena comunión con mi Señor. La ayuda me va a llegar, decía Daniel. La ayuda me va a llegar, la ayuda tiene que llegar. Entonces lo que yo tengo que hacer, dice Daniel, es que voy a continuar orando y ayunando fielmente para el Señor. Aleluya. Ese es, hermano, esa es una de las herramientas. Esa es una de las llaves, hermano, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Otro de los personajes, hermanos, es Elías. Y en el libro primero de Reyes, hermanos, capítulo 18, versículo 37 al 39. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego de
del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Cuando subimos, hermanos, a una nueva dimensión, se desata violencia en los cielos, amado pueblo. Y esto implica, hermanos, buscar la llanura del Espíritu Santo en nuestras casas. Eso es lo que implica, amado pueblo. Elías, hermanos, se propuso llevar a juicio el asunto. Baal tenía las ventajas externas, pero el suceso estimula a todos los testigos y defensores de Dios para que no teman el rostro del hombre. Entonces, el que responda, dice Elías, el que responda con fuego, ese va a ser Dios. Elías, hermanos, Elías sabía confiar en Dios. Elías sabía que la palabra de Dios no le iba a fallar. Elías, hermanos, sabía que él disfrutaba de la presencia de Dios. Y él decía: ahora en este tiempo en el que yo me estoy enfrentando, dice, a esos dioses, a esa idolatría, entonces lo único que yo sé es que el Señor no me va a dejar. Elías, hermanos, Elías sabía que estaba en una nueva dimensión. Elías sabía, hermanos, que estaba desatando violencia en los cielos. Elías sabía que todo esto que estaba haciendo implicaba, hermano, buscar cada día esa llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que él con toda seguridad dice: el que responda con fuego, ese va a ser Dios. Ese va a ser Dios. Entonces vemos, hermanos, que había que hacer la expiación, hermanos, con el sacrificio antes que la condenación fuese quitada por la misericordia. Entonces, por lo tanto, el Dios que tiene poder para perdonar el pecado y para demostrar, hermanos, consumiendo la ofrenda por el pecado, debe ser por necesidad. Debe ser por necesidad. El Dios que pueda aliviar la calamidad, hermano. Elías no procuró su propia gloria. Elías lo que andaba buscando, hermano, era la gloria de Dios. Era dar a conocer, hermano, que todos entendieran que el único que tenía poder se llamaba Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo está del todo de acuerdo. El pueblo está todo de acuerdo. Elías dijo: yo no procuro mi propia gloria. Yo lo que ando buscando es que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Entonces vemos, hermanos, a un pueblo que está de acuerdo, convencido y satisfecho que Jehová es el Dios. Algunos, hermanos, esperamos que tuvieran un cambio en su corazón. Pero la mayoría, hermano, solamente se convenció. Se convenció que quien había, hermano, había desaparecido completamente el altar o la ofrenda,
se llamaba Dios. La mayoría se convenció, pero más no se convirtió. No se convirtió. Y entonces, bienaventurados hermanos los que han visto, los que estos vieron y sin embargo creyeron y han trabajado ellos más que los que vieron. Si Jesús, hermanos, es el único Salvador, aferrémonos a Él. Aferrémonos a Él cada día. El Dios, hermano, el Dios de Elías es nuestro Dios. Entonces vemos, hermano, si las palabras, si la Biblia es la palabra de Dios, debemos de reverenciémosla, hermano, y recibámosla. Y sometamos, hermano, nuestro entendimiento a esa enseñanza divina. El Señor hoy en día, amado pueblo, te está diciendo: yo lo que quiero es que tú tengas ese corazón, un corazón violento, dice el Señor, para que tú puedas conquistar el reino de los cielos. En el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Cuando nos apartamos, hermanos, cuando nos apartamos y clamamos, en nuestras casas se desata violencia en los cielos y con esto, hermanos, se alcanza misericordia. Con esto se alcanza misericordia. Después que se emitió, hermanos, el decreto para matar a los judíos, Mardoqueo y Esther, hermano, pudieron haberse desesperado deseando solo salvarse ellos mismos. Lo que a los judíos, hermanos, los esperaba era algo tremendo. El edicto que había, hermano, el decreto que había era acabar con los judíos. Pero vemos aquí que Mardoqueo y Esther, hermanos, ellos lejos de desesperarse, ellos solamente, hermanos, comenzaron a esperar la intervención de Dios. Y entonces vemos, hermanos, que ellos estaban apartados. Ellos estaban clamando, hermanos, estaban clamando por misericordia. En vez de que ellos, hermanos, se desesperaran, en vez de que ellos salieran, hermanos, para salvarse a ellos mismos, ellos dicen: tiene que venir la intervención del Señor. Y en vez de eso, hermanos, vieron que Dios había colocado en sus puestos, los había colocado en sus puestos con un propósito. Cuando realmente entiendes el propósito de Dios en tu vida, cuando realmente entiendes que Dios tiene un propósito para ti, que Dios tiene un propósito para tu familia, entonces lo que tú tienes que hacer es esperar la intervención de Dios. Esto nos enseña, hermanos, esto nos enseña a nosotros que cuando esté a nuestro alcance salvar a otros, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Estamos puestos, hermanos, estamos puestos en este camino, en el camino del Señor.
Pero ¿sabe para qué? ¿Sabe con qué propósito? Para que otros conozcan la misericordia de Dios. Para que otros conozcan, hermanos, que hay un Dios, que hay un Dios que interviene en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos en que estamos a punto de desfallecer. Ahí está la intervención del Señor. Vemos, hermanos, que en una situación donde la vida esté en peligro, no te retires. No te retires aunque veas el peligro. En una situación donde la vida, hermano, está en peligro, no te retires. Ni se comporte, no te comportes egoístamente. No caigas en la desesperación. Ni esperes a que Dios lo arregle todo. Si Dios te tiene aquí, si tú estás aquí, es porque Dios, hermano, porque Dios te ha plantado aquí, pero con un propósito. Mardoqueo, hermanos, Mardoqueo y Esther pudieron entender, hermanos, del propósito de Dios para sus vidas. Y ellos dijeron, no nos vamos a quitar, no nos vamos a retirar, sino que siempre vamos a esperar la intervención de Dios. Hay que pedirle, amado pueblo, hay que pedirle a Dios siempre la dirección. Y no nada más pedir la dirección, sino lo que tenemos que hacer es actuar. En este tiempo, hermanos, en este tiempo lo que tenemos que hacer es actuar. Mucha gente, hermano, mucha gente en este tiempo está pasando por momentos difíciles. Pero ¿sabes cuál es lo que lo mantiene lejos? Que dice, yo tengo temor a ser contagiado en este tiempo. Yo tengo temor a ser contagiado. Yo tengo temor. Y tengo temor. Y tengo temor. Pero Dios nos está diciendo en esta hora que si Él puso ese espíritu de oración en su pueblo, lo único que tenemos nosotros que hacer es esperar la intervención de Dios. Podemos pedir su dirección y lo que tenemos que hacer es actuar para la gloria del Señor. En el libro de Mateo, hermanos, libro de Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Jesús, hermanos, Jesús empezó a tener un corazón violento cuando llegó al templo. Cuando llegó al templo y vio, hermanos, y vio todo el desorden que había, Él comenzó, hermanos, a tener un corazón violento y vio que todo estaba en desorden. Esto, hermano, esto es figura, hermano, para nuestra casa. Es importante ordenar nuestro hogar. Es importante que en nuestro hogar siempre haya orden. Que siempre todo esté ordenado. Hermanos, esta es la segunda vez que
que Jesús despejó el templo. La segunda vez, vemos que mercaderes y cambistas, hermanos, tenían sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo. Ahí tenían sus puestos. Ahí ellos habían puesto, hermanos, sus toldos en donde no les diera el sol, en donde pudieran estar cómodos. Pero vemos, hermanos, que todo ese lugar lo llenaban de mercancía. En lugar de que ese lugar estuviera despejado, en lugar de dejarlo para que los gentiles que iban a adorar a Dios pudieran tener el acceso, hermanos, el acceso para adorar a Dios. Los mercaderes, hermanos, vendían animales para el sacrificio a precios muy elevados, aprovechándose, hermanos, de los que habían llegado desde lejos. Hoy en día, hermanos, hoy en día, muchas casas del Señor, hermanos, y damos gloria a Dios, hermanos, porque aquí no lo hay. Muchos lugares se está llevando a cabo todo esto. Muchos lugares, hermanos, en donde han hecho de la casa del Señor, lo han hecho un mercado, lo han hecho tiendas de negocios, lo han hecho, hermanos, puestos de mercaderes. Pero Dios, hermanos, lo que nos está diciendo, si hay orden en tu casa, tiene que haber orden en mi casa también, dice el Señor. Vemos, hermanos, vemos que los cambistas canjeaban las monedas, hermanos, corrientes por la del templo. Única moneda que los mercaderes aceptaban. Con frecuencia, hermanos, engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. Venían, hermanos, los extranjeros. Venían los extranjeros, hermanos. Y esto se da en muchos lugares. En muchos lugares. Que lejos, hermanos, lejos de estar instruyendo, lejos de estarle dando la palabra a la gente, hermanos, lo único que hace es entretenerlos. Hoy no está el tiempo para entretener a la gente. Hoy está el tiempo para estarlos instruyendo en su palabra. No solo los mercaderes y cambistas, hermanos, eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. La gente, hermanos, la gente hoy en día le ha perdido el respeto a la casa del Señor. En muchos lugares, la gente, hermano, le ha perdido el amor a la casa del Señor. Y vienen, si su casa, hermano, es un desastre, quiere que la casa del Señor también sea un desastre. Pero el Señor, cuando vio, hermanos, que había desorden, Él dijo: yo voy a poner orden en este lugar. Y esta casa, dice, en esta casa será llamada casa de oración. En este lugar, hermanos, en este lugar, en este pueblo, en el pueblo Rocas de Ayuda, Dios ha puesto algo especial. Dios ha puesto algo en tu vida, Dios ha puesto algo en tu corazón y te dijo: yo voy a poner ese espíritu de oración en tu vida. Entonces, de lo que tenemos que echar mano es de ese espíritu de oración, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Cuando Dios, hermanos, entró al templo y vio todo el desorden, esto naturalmente, hermanos, airó a Jesús. Entonces cualquier práctica que interfiere, hermano, con la adoración a Dios, se tiene que prohibir. Se tiene que prohibir. Él dijo, mi casa es casa de oración. Es llamada casa de oración. Y si es llamada casa de oración, lo único que se tiene que hacer ahí es tener esa comunión conmigo, dice el Señor. Aleluya. Yo quiero que tú tengas un corazón que conquiste el reino de los cielos. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 24 al 29. Dice de la siguiente forma: pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pedro, hermanos, Pedro en medio de la crisis, hermanos, se convierte en un violento, convirtiendo la prueba en victoria. Convirtiendo la prueba en victoria. Cuando Pedro, hermanos, ve al Señor Jesús, escucha esa voz y le dice, no tengan miedo. Entonces Pedro comienza a clamar, hermanos, y le dice, maestro, si tú eres, permíteme que yo vaya. Si tú eres, Señor, permíteme que yo vaya caminando sobre las aguas. Yo quiero caminar, Señor, así como tú vas caminando en el agua, así quiero yo caminar. Entonces el Señor, hermanos, escucha a Pedro y le dijo, sí, Pedro, ven. No son, hermanos, no son seguidores de Cristo los que no pueden disfrutar al estar a solas con Dios y sus corazones. Había una relación, hermanos, estrecha. Una relación estrecha entre Jesús y Pedro. Todos los discípulos, claro que sí, todos los discípulos, pero había un lugar especial, hermanos, para Pedro. Pedro, aquel hombre que quería hacer lo que Jesús, hermano, hacía. Pedro era aquel hombre, hermano, que tenía ese corazón, hermanos, dispuesto para servirle al Señor. Entonces vemos, hermanos, que en ocasiones especiales y cuando hayamos ensanchado nuestros corazones, hermanos, es bueno continuar orando secretamente por largos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando subió a los discípulos a la barca, Él dice que continuó orando secretamente por largo tiempo. Y Él estaba derramando, hermanos, su corazón ante el Señor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer?
Orar, hermano, orar secretamente por largo tiempo. Y derramar, hermano, derramar nuestros corazones ante el Señor. No es cosa, hermanos, para los discípulos de Cristo toparse con tormentas en el camino del deber. No, hermano, no es cosa nueva. Todas estas cosas nos las vamos a encontrar mientras nosotros estemos, hermanos, caminando en el camino del Señor. Siempre nos vamos a encontrar tormentas. Pero vemos, hermanos, por eso Él se muestra con más gracia, hermanos, y a favor de ellos. Él puede tomar el camino que le plazca para salvar a su pueblo. Pero hasta la apariencia, hermanos, de liberación ocasionan a veces problemas y perplejidad, hermanos, al pueblo de Dios por los errores que tienen acerca de Cristo. Nada debiera, hermano, asustar a los que tienen a Cristo junto a ellos y que saben que es suyo. Cristo, hermanos, Cristo sabía lo que Pedro quería. Cristo sabía que Pedro, hermanos, Pedro lo había visto caminar sobre las aguas. Entonces vemos, hermanos, que Pedro caminó sobre el agua. Cuando el Señor le dijo, ven, cuando el Señor, hermanos, llamó a Pedro y le dijo, puedes venir, puedes caminar sobre las aguas. Vemos, hermanos, que Pedro caminó sobre el agua, no por diversión ni por jactancia, sino para ir a Jesús. Y en eso fue, hermanos, en eso fue sostenido Pedro maravillosamente. Dios, hermanos, Dios estaba sosteniendo maravillosamente la vida, hermanos, de Pedro. Entonces se promete, hermanos, se promete sustento especial y deben esperarse, pero solo en las promesas espirituales. Tampoco podemos, hermanos, siquiera ir a Jesús a menos que seamos sostenidos por su poder. Todos somos sostenidos por el poder de Dios. Pero si nosotros, hermanos, si nosotros deseamos hacer lo que Jesús hace, dice solamente lo que tienen que hacer es orar largamente. Es entregar ese tiempo, es meterse conmigo, dice el Señor. Pedro, hermanos, Pedro se metía con el Señor. Pedro sabía que si el Señor lo llamaba, que caminara sobre el agua, él iba a caminar sobre el agua. Pero vemos, hermanos, que Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero Pedro, hermanos, Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse. Entonces vemos, hermanos, vemos que cuando comienza a hundirse, Pedro clama, hermanos, clama a gran voz al Señor. Y el Señor, hermanos, el brazo del Señor ahí estaba para salvarlo. Pedro tenía un corazón, hermanos, un corazón violento delante del Señor. Pero Pedro, hermanos, cuando se vio en ese océano, hermanos, se vio tan pequeño y dijo, ahora sí voy a perecer. Pero la mano del Señor, hermanos, ahí estaba con Pedro. Y qué precioso es, hermanos, qué precioso es. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios está presto para ayudarnos. Qué precioso es cuando Dios extiende sus manos para prestarnos ese socorro.
En los momentos difíciles, el Señor te está diciendo, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. ¿Me apoyas, por favor? Cuando el Señor, hermanos, extiende sus brazos y reconoce que el tiempo que estás pasando con Él es un tiempo en el cual te está puliendo tu corazón, te está poniendo ese corazón violento, te está poniendo ese corazón para que tú conquistes el reino de los cielos. Te está llevando a una nueva dimensión. A Pedro, hermano, Dios lo llevó a otra dimensión. Y Pedro, lejos, hermanos, de exclamar de otra forma, le dijo, Señor, sálvame porque perezco. Todavía, hermano, aunque tengamos un corazón violento, hermano, para presentarnos delante del Señor, para conquistar los cielos, todavía nosotros necesitamos que el Señor siga poniendo su mano de poder sobre nosotros. Cristo, hermanos, Cristo es el gran Salvador. Quienes serán salvados, hermanos, deben de ir siempre a Él y clamar pidiendo salvación. Que cada momento, hermanos, que cada momento que pase, ese sea nuestro clamor. Si el Señor te ha dicho que tú clames, si el Señor te ha dicho que si tú clamas, Él te va a responder. Si el Señor te ha dicho que tú clames y que te va a enseñar cosas grandes, es porque el Señor te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Amado pueblo, nunca somos llevados a ese punto, sino hasta que nos hallamos, hermanos, hasta que nos hallamos zozobrando, hermanos, en el sentido de la necesidad. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en el momento de la zozobra, el sentido de la necesidad, hermano, nos va a llevar a Él. Pedro, hermanos, Pedro se vio en un momento de desesperación. Pedro se vio en un momento, hermanos, en un momento en el que sintió que la vida se le estaba acabando. Pero Pedro, hermanos, supo clamar al Señor. Y el Señor le dijo, no temas, yo siempre voy a estar contigo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este pueblo, porque tú estás en este templo, y en nuestra angustia te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. El corazón violento, hermano, el corazón de los violentos. El Señor espera, hermano, de nosotros que tengamos un corazón violento para poder conquistar el reino de los cielos. ¿Cómo es tu corazón delante del Señor? ¿Cómo es tu corazón delante del Padre? Yo voy a pedir que allá en tu hogar, allá estés de pie en esta hora. Ponte de pie. Ponte de pie delante del Señor en esta hora. Y si no sabías que tenías que tener un corazón violento, un
un corazón violento para poder conquistar el reino de los cielos. Dile: papito, en este día, en esta hora, yo quiero que tú pongas ese corazón en mí. Ahí donde estás en tu lugar, habla con el Señor. Habla con el Señor y dile: yo no había entendido que se requiere de un corazón violento, Señor, para conquistar el reino de los cielos. Ahí donde tú estás, si estás por primera vez o segunda vez y quieres hacer tu decisión por Cristo, este es el momento. Dile al Señor: yo quiero empezar, Señor. Quiero comenzar contigo, Señor. Pero pon en mí ese corazón, el corazón de los violentos, Señor. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Este es el momento, el mejor momento. Este es el momento para reconciliarse con el Señor. Yo te invito a que tú platiques con el Señor allí donde estás. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Quién soy yo si tú no estás conmigo? No soy nadie si no estás aquí. Este corazón no puede más vivir sin tu amor. ¿Y qué sería de mí sin tu perdón? No habría esperanza más en mi corazón. Tus misericordias son lo que enamora más y más mi corazón. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora, bendito Padre. Porque mucha gente, Señor, ha escuchado tu palabra. Porque tú has llevado, Señor, esta palabra para aquellos, Señor, que tú estás edificando, bendito Padre, en esta hora. Tú has llevado tu palabra, bendito Padre, para todo aquel que la ha necesitado, bendito Padre.
Y sabemos, Señor, que mucha gente por primera o segunda vez, bendito Padre, están escuchando tu palabra y hay necesidad de ella, bendito Dios. Solamente en esta hora yo te pido, papito, que tú seas quien pongas tu mano de amor llena de poder, llena de misericordia, Padre, sobre cada uno de ellos, Señor. Y tú, Señor, escriba sus nombres, Padre, en ese libro de la vida. También, Señor, quiero ponerte en tus manos aquellos que se están reconciliando contigo, bendito Padre. Tú has puesto, Señor, tú has puesto un espíritu en nosotros. Un espíritu, Señor, un espíritu de comunión contigo, un espíritu de oración, Señor, un corazón, bendito Padre, un corazón que conquiste el reino de los cielos, bendito Padre. Por eso en esta hora, bendito Dios, te pido que tú seas quien derrames de tu bendición, Señor, sobre tu pueblo. Quiero bendecir, Padre, bendigo la vida de tu pueblo roca de ayuda, bendito Padre. De tu pueblo, Señor, de aquellos que también están escuchando, Señor, este mensaje. Que sea extendida tu palabra, bendito Padre, y alcance, Señor, y haga la obra, bendito Padre, para lo cual tú la estás enviando, Señor. Gracias te damos en esta hora. Tú eres poderoso, bendito Padre. En esta hora, bendito Dios, te pido por todo tu pueblo, Señor, en general, que ha escuchado tu palabra, Señor, te pido que los bendigas. Gracias, Señor, te damos, porque en este día tú has bendecido nuestras vidas. Pero también te pido, Padre, que en esta noche tú pongas vallado de ángeles, Señor, en la vida de cada uno de tu pueblo, Señor. En cada uno de los hogares, bendito Padre. Que la paz tuya, Señor, esté con cada uno de ellos. Que la paz tuya, Señor, sea con cada uno de los enfermos también, Señor. Te pido que tú pongas tu mano, Señor, sobre ellos. Y que puedan, Señor, en esta noche pasar una noche tranquila, bendito Padre, bajo tu poderosa mano, bajo la misericordia tuya, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos, alabamos y glorificamos tu glorioso nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amado pueblo. Corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Yo soy tuyo.